Bueno, la verdad que es para nosotros una gran alegría este reencuentro que tiene que ver con la historia, con los afectos y con la construcción de los hoy, de todos los hoy nuestros. No un encuentro de nostalgia, sino un encuentro para fortalecer la vida. Nosotros queremos agradecer ante todo, queremos hacer una confesión pública. Esto que vamos a comentar hoy comenzó siendo la idea de algunos. No, queríamos confesar que esto que vamos a comentar en realidad era algo que lo queríamos hacer entre casa de algunos históricos de Siedur y quedar en un grupo reducido de amigas y amigos. Hasta que caímos en la bobada de comentarle a Ernesto Murro lo que pensábamos hacer, nos dio una manija de la Gran 7, nos ofreció el Ministerio, el Centro de Estudio, el BPS, bla, 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 bla. Y por ahí nos entusiasmamos y le preguntamos a Fernando Pereira, presidente del PICNT, nos dijo que sí y nos entusiasmamos y dijimos, bueno, a esta aventura nos tiramos a algo que pensaba ser casi libro, porque ¿saben una cosa? No está impreso el libro porque no tenemos ni un mango por imprimir el libro. Por ahora es un casi libro digital. En algún momento saldrá a la prensa cuando golpeemos alguna puerta. Creo que está, está el ministro, está Rosario, el directorio, está Ramón, integrantes del directorio del Banco de Previsión Social, está Eduardo, el director del centro. Queremos agradecer al Banco de Previsión Social el préstamo de este precioso local que algunos no lo conocíamos. Por lo tanto, estamos acá gracias al Ministerio de Trabajo y gracias en particular al Banco de Previsión Social. Queremos agradecer también a las familias que están hoy, a nuestras mujeres, a nuestros esposos, a nuestros hijos, porque son como los que nos hacen el aguante durante la vida y su protagonismo. Hoy queremos presentar, vamos a ser muy breve, para no aburrir, queremos presentar a Raquel Barreira. ¿Dónde está Raquel Barreira? Acá. Raquel Barreira, ahora no aparece Cecilia Zaffaroni todavía. Bueno, vamos a esperar un poquito, porque ahora cuando llegue Cecilia Zaffaroni le vamos a hacer un pequeño homenaje. Nosotros queremos saludar en forma particular a los centros de investigación y de acción que actuaron durante la dictadura y la democracia y siguen actuando. El CLAE, CIESU, CIMBE, CIEP y por supuesto CIEDUR. Queremos leer algunos saludos muy breves, porque si no aburriríamos mucho, de gente que le hubiera gustado estar con nosotros y compartir estas alegrías, pero por distintas razones no están. Por un problema que yo soy artiguense, voy a leer uno de Bella Unión. Dice Colacho Esteves, un histórico de UTAA de Bella Unión, compañero de Raúl Sendic del BEBE y de Charo Estefanel. Van nuestras felicitaciones por permanecer activos y participar de esa memoria colectiva que contra viento y marea quiere transmitir a las nuevas generaciones esos espacios de solidaridad y responsabilidad que sobrevivieron frente a tanta ignominia, pudiendo rescatar lo mejor del ser humano. Sí, es muy difícil asistir, deseos nos faltan, pero desde aquí estaremos junto a ustedes, Colacho y Charo. Queremos también tener presente a distintos compañeros y amigos que no pudieron estar porque descubrimos que octubre es un mes de muchas actividades. Jorge Notaro, que no puede estar, Raúl Jacob, Diego Piñeiro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Carlos Subillaga, Agustín Canzani, que anda viajando, el Carloncho Carlos Paulino, Fernando Casanova, de Sinterfor OIT, Silvio Ríos, diputado del departamento de Artigas, y José González, también de Artigas. Recién se retiró el sacerdote Paul de Bessier, que también quería dejar su saludo. Ahora vamos a hacer la presentación de unos de los... llegó Cecilia. Bueno, vamos a empezar. Cecilia, arrímate para acá, haz el favor. Sos como una de las... Hoy sos muy importante. Séntate acá. Bueno, ahora que llegó Cecilia Zaffaroni,
le vamos a dar el micrófono a Raquel Barreira. A todos, en primer lugar a todos, muchas gracias por estar. Al principio de nuestro trabajo dijimos que César Aguiar imaginó muchas utopías y señaló caminos para alcanzarlas. Por eso, seguramente él ya tenía Ciedur en su cabeza mucho antes que la institución fuera creada. Después, como solía hacer con su extraordinaria creatividad y generosidad, nos fue acercando a muchos que llegamos de distintos y lejanos puntos. Nos fue transmitiendo su entusiasmo y su certeza de que el camino era posible. Las utopías, como sabemos, nunca se alcanzan, pero señalan el rumbo e iluminan especialmente los tiempos oscuros. Y Ciedur fue un pequeño espacio luminoso para muchos que allí convivimos en aquellos conflictivos años, en que cada día todo debía inventarse para funcionar. César acompañó nuestra historia, primero con su presencia física, después con su permanente recuerdo. Hoy estamos acá en esta magnífica reunión, donde presidiendo la mesa en que presentamos el trabajo que se pudo hacer en aquella institución que imaginó César, tenemos a un ministro representante de quienes allí se prepararon para gobernar el país democráticamente, un representante de los trabajadores que recogieron las banderas de la destrozada CNT para fundar el PIT, un representante de la academia que recibió lo que César aportó como profesor y puede valorarlo en el posterior desarrollo de la sociología en el país. También está en la mesa la joven y destacada técnica que hoy preside Ciedur, el centro de cuyo nacimiento hablamos en nuestro trabajo y que ahora sigue aportando al desarrollo del país. Seguramente César Aguiar estaría muy satisfecho acá, viéndolo recorrido por su antigua idea. Es por eso que decidimos iniciar hoy esta reunión rindiéndole nuestro homenaje. Ahora vamos a presentar lo que para muchos, especialmente el mundo agronómico, es el Gordo Alonso. Querido y odiado en Facultad de Agronomía. Querido por aquellos que superaban y podían salvar, y odiado por los que no podían salvar y había que saltar. Vamos a presentar, por si alguno no conoce, a José María Alonso, que es un ingeniero agrónomo, docente del área de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía hasta la intervención, retornó en el 85, profesor titular de Administración Rural y Proyectos Agrícolas y coordinador del trabajo final de quienes optaban por la realización de un proyecto agropecuario por la obtención del título. Se reintegró a la actividad docente en el 85, fue consejero por el orden docente en las primeras elecciones de la facultad, renuncia en el 91 para concentrar su actividad en Ciedur, ingresa en el 80 a Ciedur como socio, permaneciendo en la institución hasta el final del periodo aquí considerado, realizó tareas de investigación, fue coordinador del DATES, Departamento de Asesoramiento Técnico Económico Social, e integró el Consejo Directivo de la institución, siendo secretario ejecutivo entre el 88 y el 90. Como ustedes han visto, el panel está integrado por José Alonso, por Ernesto Murro, ministro de Trabajo, por el senador Pablo Mieres, por el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y por Soledad Salvador, secretaria ejecutiva de Ciedur. Le hemos pedido a cada panelista que lo vamos a reprimir a los 15 minutos. No queremos que ustedes se retiren antes que terminen de hablar. Entonces, Alonso, José Alonso. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a tratar de ser razonablemente breves, aunque esto es
un proceso muy largo y por lo tanto difícil de sintetizar aún para mí. El objetivo de esta reunión era hacer público un trabajo que habíamos hecho en principio con fines internos. ¿Cuál era un poco la idea de que nos guiaba? Que el centro realizó una actividad que nosotros valoramos mucho en el periodo al cual nos vamos a referir, que abarcó una buena parte de la dictadura militar y los primeros 10 años de democracia. En esos años el centro tuvo una participación importante en términos académicos y en términos de apoyo a la sociedad en su conjunto y en particular al movimiento sindical. Nos parecía que se ha hablado bastante de muchos colectivos que tuvieron algún papel más o menos importante durante la dictadura, ¿no? Por ejemplo, en términos de la cultura, de los cantantes, en términos del teatro, del carnaval, de las murgas. Pero nos parecía a nosotros que poco se sabía y poco la sociedad tenía conocimiento de qué habían hecho los docentes que habíamos estado en la universidad y que habíamos sido expulsados de la universidad con motivo de la dictadura militar, de la intervención de la universidad en el momento de la dictadura militar. Entonces nos parecía que cuando alguien sugirió que hiciéramos una reunión más amplia, un poco ese era nuestro objetivo, es decir, bueno, hubo un conjunto de académicos, de profesionales universitarios que en su época, en términos generales, porque no todos, ¿no? Pero en la mayor cantidad eran ex docentes universitarios que habían sido destituidos o habían abandonado la universidad con motivo de la intervención. ¿Qué hicieron ellos y cómo pudieron sobrevivir? ¿Y qué hicieron para tratar de que esa dictadura durara lo menos posible y para que quienes resistían pudieran sobrevivir al periodo? Nuestras preocupaciones iban por dos lados. Estos son los temas que vamos a tratar. ¿Qué es CIEDUR? Los orígenes del centro, los objetivos que tenía, las actividades que desarrollaba, todo en forma muy breve, ¿no? Y al final vamos a terminar con una valoración del accionar del centro. Como decíamos, el centro, ahí tienen ustedes la definición, ¿no? El centro se plantea como Centro Interdisciplinario de Estudio del Desarrollo Uruguay. Sí, es el objetivo, por lo tanto, explícito que podía además figurar en ese momento con las autoridades que nos podían autorizar el funcionamiento del centro, era un fin puramente académico de estudiar, investigar sobre los grandes temas nacionales para proveer de más elementos a la sociedad en su conjunto para su desarrollo futuro, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos la lógica de la situación. Es decir, no se podía decir lo que era obvio a quien quisiera saberlo, que era un centro, como todos los centros que se formaron en esa época, o los que ya existían pero coexistieron con este periodo, todos los centros que estaban, eran todos centros que hacían oposición a la dictadura. El cómo la hacían era lo que se podía discutir, ¿no? Entonces, ¿cómo surgen el CIEDUR en particular y el conjunto de los centros que se fundan en ese periodo? Porque en ese periodo se fundan, antes de CIEDUR se funda CIESU,
y se funda CIMBE. CIMBE en economía, y CIESU fundamentalmente desarrollaba actividades de sociología. Todos ellos partían de la experiencia de docentes universitarios que se integraron a estas actividades. ¿Por qué se integraron? Bueno, porque era muy difícil sobrevivir en aquel momento, cuando nos habían expulsado de la universidad, sobrevivir en el medio en que estábamos, ¿no? Pocos pudimos quedarnos en el país, muchos tuvieron que emigrar, otros se fueron al exterior, a trabajar al exterior, y los que quedamos en el país nos enfrentamos a una situación grave de terror, ¿no? De horror, y no teníamos muchas posibilidades de sobrevivir. Entonces, la primera explicación es, bueno, los centros fueron una respuesta, los centros que ya había, que algunos se revitalizaron, como el CLAE, y otros empezaron a funcionar, tenían ese fin básico. La oposición a la dictadura. ¿Cómo pueden surgir? Porque a veces no es claro. Los que vivimos en esa época fuimos docentes durante la década del 60, una década muy conmovedora, muy agitada, ¿verdad? La época de la Revolución Cubana, de hablar del hombre nuevo. Salíamos de la ley orgánica del 58. Yo como militante estudiantil estaba en el gobierno de la universidad. Era una época donde discutíamos todas las cosas, de la Guerra Fría, la posición tercerista de la FEU, el plan de estudio, el traslado de la Facultad del Interior, todos esos temas los discutíamos. Entonces, era una facultad, una universidad y una facultad en la que no solo se nos formaba profesionalmente, sino se nos daba una excelente oportunidad para formarnos como ciudadanos activos en esa sociedad muy conmovedora, muy compleja, que sufría décadas de estancamiento, donde las luchas sociales eran permanentes. Esas luchas sociales que habían dado lugar a la unificación del movimiento sindical en la CNT, que posteriormente dieron lugar a la formación del Frente Amplio. Esa fue la época, el caldo de cultivo en el que nos formamos los cientistas sociales que estábamos en esa época. Unas ciencias sociales que estaban en pañales, recién desarrollándose, y en particular en la Facultad de Agronomía, como ustedes se pueden imaginar. Si no, no se puede explicar, ¿no? Es decir, la fundación y el accionar de esos centros era en función de la oposición a la dictadura, de tratar de mantenernos vivos en el país, de tratar de tener algún trabajo que nos permitiera mantenernos en un buen nivel académico, que nos permitiera, ¿se oye mejor así? Que nos permitiera mantener el nivel académico y que nos permitiera ayudar en la medida que podíamos en la salida de la dictadura. La peripecia del centro empieza, como decía alguien por allí, por el lado de los sociólogos. César Aguiar fue seguramente quien propuso la idea, quien inició el proceso. Era un hombre que tenía ideas y que además era muy bien capaz de concretarlas. Y él fue juntando a la gente y fue armando lo que fue CIEDUR después, ¿no? La fundación de CIEDUR data del año 1977. En principio se formó CIEDUR en la calle Misiones y la persona el doctor Horacio Martorelli, que era uno de los pocos que podía presentarse frente a las autoridades del momento y no ser rebotado,
asumió como secretario ejecutivo del centro. Y con él asumieron también César Aguiar y Rosario Aguirre el consejo directivo del centro. Eran ellos y poco más, ¿no? Estaba Daniel Gascue, que también estaba en esa época, y la otra que los acompañaba era la secretaria de todo el periodo, que fue Raquel Barreira. Entonces, se dieron muchas vueltas, después César fue vinculando gente al centro. En primer lugar, vinculó a Danilo Astori en el año 78, o sea, el año siguiente, y finalmente nos incorporamos un grupo que estaba vinculado por haber sido todos docentes, todos no, haber sido docentes de la Facultad de Agronomía, o en el caso de Carlos, agrónomo, en este caso alumno mío también, para más. Entonces nos incorporamos nosotros tres y entonces quedó la base de lo que sería el centro en los primeros años, ¿no? Entonces esa peripecia fundacional que muy bien narra, que si ustedes después tienen interés, muy interesante que lo lean, que la narra muy bien César Aguiar en el documento que elaboró cuando inmediatamente que le propusimos, él aceptó el desafío y se propuso hacer lo que nosotros no podíamos hacer porque no habíamos estado. Era la peripecia que había llevado a Ciedura hasta el punto que nosotros enganchamos, ¿no? Hizo un documento que está muy interesante y que le pueda servir o le interesar, lo podemos hacer llegar. Entonces, como decíamos, el centro tenía objetivos explícitos, que eran los que se planteaban hacia afuera, ¿no? Y objetivos implícitos, que era básicamente la oposición a la dictadura. El tema era un conjunto de profesionales de buen nivel. ¿Cómo hacer esa oposición sin que saltaran los tapones, ¿no? Porque en ese momento cualquier problema implicaba la desaparición. La peripecia termina con una prueba de fuego que fue el que se llamó el Seminario Uruguay en los años 70, que se llevó a cabo en el Club Católico, y en el cual el centro hizo su presentación como pública y no pasó nada, aunque algunos se retiraron porque pensaron que había pasado algo, pero las tropas que estaban alrededor no eran por nosotros. Entonces, alguna gente fuimos. Ese seminario consolidó el centro porque fue ahí todos los que entramos en este periodo, hicimos un documento sobre lo que había pasado durante la década del 70 y presentamos nuestras publicaciones y invitamos a todos los centros estos centros que mencionaba Ángel, que son conocidos como las 5 hermanas, ¿no? Los centros estos que mencionaban. Todos esos centros eran filiales o estaban afiliados al CLACSO, al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que en esa época nos ayudó también financieramente a sobrevivir. Como decíamos, esos son los objetivos explícitos y los objetivos implícitos que todo el mundo sabía, porque si todos los decanos habían estado presos, Danilo era uno de ellos, y todos nosotros nos habían echado de la facultad, era obvio que no íbamos a estar acordes con el funcionamiento de la dictadura. Bueno, entonces, ¿cómo podíamos, de una institución como CEDUR, hacer algo para que esa dictadura cesara, ¿no? Naturalmente, en el 80, como ustedes saben, en el 80 fue que hicimos el seminario que decíamos el Uruguay de los 70. En ese mismo año, y como punta de salida de la dictadura, se llevó a cabo el plebiscito por la reforma constitucional propuesta por los militares. Como todos saben, esa propuesta de los militares fracasó y ahí entonces empieza como lo que llamaríamos el proceso de transición a la democracia que llevó
como todos saben, 5 años, hasta que se eligió el primer gobierno del periodo democrático. En ese periodo es que se podía empezar a hacer alguna cosa. Y ahí empezamos, aprovechando los resquicios que dejaba la dictadura. En el 81, como ustedes saben, no sé si saben, recuerdan, los viejos recordamos, la dictadura sacó la ley que permitía la asociación profesionales. Ahí obviamente se subieron los sindicatos y los estudiantes, ¿no? Y se formó ACEP y el PIT. Bueno, nosotros estábamos en esa línea, digamos, de fuego, de tratar de fortalecer esa salida de los estudiantes y del movimiento sindical. Teníamos nuestras relaciones en ambos campos, por lo tanto, podíamos acercarnos y tratar de ayudar. Entonces, lo que hicimos en el fondo fue, el primer objetivo era construir una plataforma que nos permitiera a un conjunto de cientistas sociales sobrevivir en esos años. Y la segunda cosa es que esa plataforma pudiera ser utilizada también por aquellos que habían sido más afectados que nosotros por la dictadura, los que estaban presos y los que estaban exiliados. Por lo tanto, el centro se preparó para absorber profesionales o estudiantes avanzados que salían de la dictadura, que salían de la cárcel y retornaban y que difícilmente iban otra vez a tener posibilidad de trabajo en el medio. Y también a otros compañeros que tenían la misma voluntad y tenían capacidades como para hacerlo. Y así entraron a CIDUR una cantidad de expresos políticos, como ese, bueno, no quiero nombrarlos porque me voy a olvidar, pero son muchos. Y luego, más adelante, cuando volvieron del exilio muchos compañeros, muchos de ellos también pudieron integrarse a esa plataforma, que siguió entonces ese proceso hasta la década del 90. Luego del 90 no dejamos de tratar de aportar lo nuestro para que se desarrollaran las instituciones democráticas que se estaban reconstruyendo. En este caso, el PIT-CNT fundamentalmente por el lado de las organizaciones populares y la academia, UDELAR en particular, por el lado de la enseñanza, de las actividades académicas. Esta también era una manera de alejar la posibilidad de una dictadura, ¿no? Digo, de ir reconstruyendo el tejido social que había sido destruido en el periodo anterior. Desde el punto de vista histórico, entonces, tenemos una primera etapa del centro que es de consolidación institucional, que era el periodo que nosotros veníamos contando del 77 al 80, de la peripecia hasta el seminario El Uruguay de los 70. Un segundo periodo que todavía era en dictadura, pero ya se iban empezando a encontrar espacios para hacer algo, en el que el centro fue construyendo una telaraña en la cual permitía ir captando recursos y personas para que en la salida democrática que se esperaba pudieran participar activamente. Es ahí entonces cuando se forma, por ejemplo, el Departamento de Asistencia Técnica, Económica y Social, llamado DATES, más conocido por el DATES, que tenía definidamente la voluntad de apoyar la reorganización de los sectores populares y en particular, como decía, del movimiento sindical. Es allí también que nos preocupamos de tratar de encontrar un espacio para aquellos que salían de la cárcel, pero no habían podido terminar o
sus estudios, o eran profesionales jóvenes que no tenían posibilidades de seguir estudiando en el Uruguay. Entonces, el centro hizo, junto con el CLAE, entiendo, un convenio con la Universidad de Lovaina, en Bélgica, una universidad muy antigua y muy prestigiosa, para que en particular los egresados de Ciencias Económicas, de Economía, pudieran hacer su posgrado. Y allí también partieron muchos de los compañeros que nos acompañaron en esos años. El que creo que estaba hoy por aquí era Daniel Olesker, por ejemplo, Porto, que está en este momento fuera del país, y otros compañeros. No los quiero nombrar a todos porque me voy a olvidar de muchos. De manera que de esa manera nosotros íbamos capacitando una generación de recambio, tanto con gente que salía de la cárcel como con gente que egresaba de la universidad y tenía una preocupación por estos temas. El tercer periodo es el periodo entre 1935 y 1995, que es el periodo en el que funcionó la institución en su forma más desarrollada, sobre todo entre el 85 y el 93. Ustedes ven ahí, este es un mal indicador de la actividad del centro, porque las actividades del centro no eran solo publicaciones, ¿verdad? Era una parte menor. Pero esa gráfica muestra cómo hasta el 83 la actividad del centro era mínima, cómo se expande rápidamente y cómo se extiende con muy buen nivel de actividad, con unos 55 libros publicados por año, más una cantidad enorme de trabajos de intercambio académico y de apoyo al movimiento sindical en el periodo siguiente. En definitiva, entonces, las especificidades en definitiva, había dos grandes actividades, que eran las actividades académicas de investigación y las actividades que pretendían hacer llegar los conocimientos disponibles a la sociedad, y lo hacía a través de dos instrumentos. Algunos eran instrumentos de difusión general. Ustedes no sé si recuerdan, alguno habrá leído a lo mejor, las series Uruguay Hoy. Las series Uruguay Hoy fueron 4 series que se produjeron entre 1984, la primera serie, y 1889, la última. La primera pretendía, desde el punto de vista del centro, mostrar la situación de la sociedad en ese momento y cuáles eran las alternativas posibles para superar la situación que vivíamos. Fue previa, por lo tanto, a las elecciones de fines del 84. Después, sobre dos temas que eran muy importantes en la actividad del centro, que era el tema de género, se elaboró una serie sobre trabajo femenino y la mujer en el mercado de trabajo. Y luego se hizo otra serie, también otro tema que era que estaba siendo muy trabajado en el centro, que era sobre agroindustria nacional y desarrollo, ¿no? Y finalmente en el 89, que fue en el momento de la segunda votación en democracia, se hizo otra serie que también tenía como finalidad poner a tono, digamos, actualizar lo que se había dicho en el año 84. Esas son las series básicas que se vendían en los kioscos y eran eran series de divulgación para el conocimiento del público en general. Y después estaba lo que hacía el DATES. El DATES trabajaba básicamente con dos poblaciones de objetivo, que eran los pequeños productores agropecuarios o productores familiares y
el movimiento sindical. El DATES empezó a trabajar, no sé si ya les dije, en el 83, pegado al nacimiento del PIT, apoyando incluso el acto del 1 de mayo del 83, que fue el primer acto del movimiento sindical importante a la salida de la dictadura. Y después seguimos enganchados, porque el DATES, entre otras cosas, el movimiento sindical era nuevo, ¿verdad? Muchos de sus dirigentes eran nuevos, no tenían mucha historia y no tenían mucho conocimiento. Y entre los acuerdos programáticos que se habían hecho anteriormente estaba la vuelta a funcionar de los consejos de salario. Y era necesario formar rápidamente un conjunto importante de trabajadores que pudieran ir al Consejo de Salario con algún nivel de capacitación y de conocimiento sobre lo que tenían que ir a debatir en ese ámbito. Entonces, en ese año en particular, en esos primeros años, fue muy importante el área económica dentro del DATES y en particular la preparación de los delegados a los consejos de salario. Por otro lado, nos interesaba el interior, que siempre fue un sector que permanecía muy al margen de la capital. Y yo creo que la importancia de que hubiera un grupo importante de agrónomos en la conformación del centro hacía que nosotros valoráramos mucho el trabajo en el interior. Y entonces Carlos Pérez, que fue el secretario ejecutivo en ese momento, les voy a decir, los secretarios ejecutivos de Ciegro fueron Horacio Martorelli primero, Danilo Astore y después vinimos los agrónomos. Carlos Pérez, el que les habla, y Martín Buxeda. Y después volvimos a un economista, Alma Espino, que fue la última de este periodo. Estos fueron los secretarios ejecutivos del periodo del que estamos hablando. Entonces, Carlos Pérez, que en ese momento era el secretario ejecutivo en el 85, se le ocurrió, por su conocimiento personal, ponerse en contacto con Ángel Rocha, que también salía de la cárcel. No, él ya había salido, pero digo, y lo convenció del proyecto y fue el que asumió la responsabilidad de ocuparse del tema del DATES interior rural. El trabajo de Ángel fue increíble, ¿no? Y solo una persona con su vocación, su capacidad, su bonomía, podía agarrar ese clavo ardiente, porque en ese momento, ustedes no sé si conocen el interior como creo que lo conozco yo, era muy difícil salir al interior a hacer y decir las cosas que hacíamos y decíamos. Y él con mucha devoción, diría yo, porque realmente ponía el alma en el trabajo, hizo un trabajo increíble en el interior, apoyando a los sindicatos y apoyando a los pequeños productores y a aquellos que ni siquiera estaban organizados, que eran muchos más, porque en el interior no era fácil la tarea. Entonces yo quiero también acá hacerle un homenaje a Ángel, que ha sido un pilar en todo este trabajo. Yo no quiero detenerme más en esta cosa. Ángel entró a trabajar en el 85 y siguió prácticamente hasta el final del periodo también. Entonces, bueno, yo, como saben, coordiné el DATES. Yo no quiero olvidarme de los compañeros, que muchos ya no están, y que yo mucho aprecié, por ejemplo, a Luis Stolovich, uno de ellos, pero son muchos, no los quiero nombrar porque son muchos y no me voy a acordar de todo. Me acuerdo de Luis porque trabajé con él hasta el final y lamentablemente ya desapareció. Pero estuvo, por supuesto, Daniel, estuvo Porto, como decíamos, estuvo Ángel, estuvo Celia Pereira colaborando con nosotros en lo que era el DATES rural. Bueno, hubo una serie de compañeros Alma Espino, que fue después la secretaria ejecutiva al final del periodo,
todos ellos trabajábamos en el DATES rural, en el DATES. Bueno, ¿cuáles son las especificidades? Todos los centros eran entonces centros, primero académicos, formadores de cuadros profesionales y de cuadros sociales, y opositores de la dictadura. Todos los centros actuaron más o menos en ese entorno, con más o menos fortaleza y posibilidades. Las especificidades propias de SEDUR son esas, ¿no? El trabajar a nivel nacional, es decir, no solo en Montevideo y con la población urbana de Montevideo, sino también en el interior, con la población urbana del interior, que cada vez es más creciente, y con la población rural del interior, cada vez es más decreciente. Pero llegamos a todos los lugares del mundo, y si ustedes, no sé si llegaron a ver las fotos que se proyectaron antes, ustedes ven que casi todas son tareas realizadas en el interior de la República y en muchos casos con trabajadores asalariados rurales. Esa es una marca, digamos, una señal de SEDUR, ¿no? El esfuerzo por transmitir lo que sabíamos y el esfuerzo por fortalecer las organizaciones, por fortalecer el interior. Y también por fortalecer la universidad. Después se generó entre los centros y la universidad un convenio, que en alguna medida también es un punto de partida en el año 86, y el acervo que proveyeron los cientistas sociales que trabajaron en esos centros fue muy importante para la universidad, en mi opinión. En el caso de agronomía lo sé, pero en general en toda la universidad. Y bueno, y tan es así que dio lugar a la formación de hoy tenemos una facultad de ciencias sociales en la universidad, que fue fruto de esa vuelta a la universidad de un sinnúmero de cuadros formados en los centros que trabajaron en esos centros. Así que esas son las cosas que me parecen más importantes, ¿no? Recoger gente que necesitaba apoyo. Bueno, no me quiero detener más, entonces sí, vamos a ver. Nosotros hicimos una serie de valoraciones a ver qué opinaban los distintos segmentos de la sociedad a las que tuvimos relación y qué opinábamos nosotros, los que habíamos estado allí, del centro. Hicimos una recorrida de los que quedábamos y realmente después me gustaría que algunos compañeros expresaran su opinión. La opinión fue para todos una experiencia invalorable, ¿no? Una experiencia muy importante desde el punto de vista, en mi caso, desde el punto de vista académico, económico y afectivo. No tengo nada que decir, más allá de los conflictos que siempre hay en estas instituciones, más cuando empezamos siendo básicamente una institución de investigación y terminamos siendo más tal vez comunicadores, de difundir, de asesorar, de formar cuadros, y eso obviamente esa transformación no es gratuita, los recursos eran limitados y cada vez más limitados y los conflictos se iban a suceder. Yo creo que la institución funcionó tan bien, tan como equipo, que a mí mismo, que he vivido en muchas circunstancias, como se pueden dar cuenta a lo largo de mi vida, parece hasta mentira que pudiera sobrevivir a todos esos cambios con esa capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes del mundo y del país. Así que por el lado de los integrantes no voy a decir nada porque todos dijeron lo mismo, que les había sido muy útil, a muchos para su formación, a otros para su maduración, a otros como experiencia vital y como experiencia afectiva. Muchos de sus integrantes volvieron a la universidad
muchos trabajan en el exterior, en organismos internacionales. Todos los que se quedaron en el Uruguay, estén seguros, hicieron lo que pudieron para que las cosas cambiaran. Luego me interesaba ver qué opinaba la academia. Hay muchos trabajos, aunque aún seguramente ustedes no los conocen, hay unos cuantos trabajos académicos sobre los centros que actuaron en la dictadura y en la postdictadura en el Uruguay. Hay muchos. A mí me gustó más, porque me sentí más identificado. Voy a hablar de un solo evento, ¿no? Un evento que se produjo en el 2005, una mesa redonda con los centros que habían trabajado en ese periodo, ¿no? Como lo que decía Ángel, exactamente las 5 hermanas. Ahí Jorge Notaro hizo su exposición, su visión de lo que había hecho CIEDUR y de lo que era CIEDUR. Muchas de las cosas que yo le dije, él las dijo, porque eran cosas compartidas. Éramos realmente un equipo y los objetivos que teníamos los teníamos claros, y que iba a haber conflictos lo teníamos claro. No hay solución sin conflictos, hay que tener un conflicto para poderlo resolver. Pero todos teníamos la cabeza puesta en eso y todos teníamos la camiseta bien puesta por la democracia. Y también, ¿qué opinaba el movimiento sindical? Nos interesó porque era también un sector que privilegiábamos. Y me basé en la última evaluación que se hizo sobre el trabajo del DATES, que la hizo Mario Kaplun. No sé si ustedes lo conocen. Un veterano, ya debe haber muerto, porque ya era veterano hace unos cuantos años, que hizo una evaluación del centro. Y la evaluación del centro fue también muy buena por parte de los trabajadores, ¿no? Que consideraban que era un aporte importante, consideraban que debía seguir siendo así. Y bueno, y después, como Jorge dice, ¿no? Uno ve lo que fue el desarrollo de la sociedad, de la universidad, y lo que están hoy en el gobierno, lo que están hoy en lugares importantes de la sociedad, muchísimos de ellos pasaron por CIEDUR y por los centros en general. Por lo tanto, nuestra valoración en general es muy positiva, ¿no? Como dice Raquel, CIEDUR fue uno de esos espacios, como decía la invitación, en los que a pesar del horror y el terror que nos rodeaba, se generó un ámbito realmente espectacular de trabajo. Y yo lo único que me queda es agradecerle a todos por haber venido hoy y a todos los que contribuyeron a que eso fuera posible, que fueron una enorme cantidad de gente. Ustedes no saben la importancia que tuvo la diáspora para nosotros, ¿no? Si los uruguayos por el mundo. Ellos nos abrieron las puertas en todos lados. Entonces, lo que hacían la gente de acá, lo que hicieron las editoriales, lo que hizo todo el mundo, parece a veces a una mentira, todo lo que se movió en el entorno de CIEDUR y cómo todos colaboraron con nosotros. De manera que no me voy a cansar, porque digo, ustedes ya los cansé, pero si ustedes llegan a ver lo que escribimos, la verdad, un agradecimiento a la sociedad uruguaya que se portó muy bien con todos nosotros, con nuestra lucha. Muy bien. Agradecemos a José María Alonso la reflexión que es como el centro del trabajo
lo tenemos en formato digital y que se llama justamente eso, los primeros 20 años de Ciedur. Ahora vamos a presentar al segundo panelista. Es un maestro, un trabajador de la bebida, de la madera. Dirigente sindical, expreso político. Y recuerdo lo que decía Cristina González, su esposa, que 2x3 cuando era dirigente sindical se perdía por Piedras Coloradas, por la Ruta 90, por la región de Paysandú y Río Negro, porque se confundía con los trabajadores forestales buscando la defensa de los trabajadores forestales. Por lo tanto, ese es el panelista que vamos a presentar. Pero yo quiero agregar algo personal con Adela y conmigo. En el 71 conocimos una pareja en el Daimán. Nosotros vivíamos en Salto, trabajamos en una cooperativa, Comunidad del Norte se llamaba. Y cuando fuimos a las termas, había una pareja que estaba escuchando Biglietti. Y nos llamó la atención porque en ese lugar no pegaba mucho Biglietti. Después esa pareja fue a un acto que hicimos en el barrio La Chinita, se llamaba en ese momento en Salto. Fue el acto de esa pareja. Pues nunca más la vimos la pareja. Después la encontré a él en la barraca, a Ernesto Murro, y en la sala 8 encontré en el hospital militar, cuando estábamos presos, encontré a Cristina González cuando nacía su primer hijo, Daimán, justamente. Ese es el panelista que estamos presentando. Bienvenido. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Ciedur. Creo que hacer cosas como estas, que nos reencuentran con la memoria, con la verdad, con la justicia de estas cosas, tener estos recuerdos, y permítame complementar el cuento de Ángel. El primer regalo de mi hijo en la cárcel, al nacer en la sala 8 del hospital militar, se lo hizo Ángel. Esas cosas que nos permiten ir construyendo estos tiempos. Permítanos algunos pincelazos de ubicación, algunas opiniones. Ciedur nace en julio del 77. Hacía unos pocos meses que habían asesinado a Michelini, a Gutiérrez Ruiz, a Huaylock, Barrera. Pocos meses. Y esta gente, esto que contaba querido compañero Alonso, era capaz en esos momentos de crear un centro de investigación, un centro de oposición y un centro de sobrevivencia. No solamente sobrevivencia de las personas, sino de sobrevivencia de las ideas y de los principios. Yo tengo acá, por ejemplo, algo que 2x3 uso, que es el decreto de la dictadura del 1 de marzo del 76, pocas semanas después de los asesinatos. Y ese decreto establecía que para ubicarnos en qué tiempo se crea Ciedur, qué valentía de estos compañeros, de César Aguiar y de tantos otros que fueron capaces de crear este centro de investigación, de oposición a la dictadura y de sobrevivencia y de resistencia. Ese decreto del 1 de septiembre del 76 prohibía por el término de 15 años el ejercicio de todas las actividades de carácter político de 3 clases de personas. Estoy leyendo salteado protextual.
Entonces, esas tres clases eran la totalidad de candidatos a los cargos selectivos que integraron las listas para las elecciones del 66 y del 71, o sea, la totalidad de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República que integraron las listas del 66 y del 71, los titulares y suplentes que hubieran ocupado cargos en las cámaras electas en el 66 y en el 71, salvo que estuvieran ocupando cargo en el 76. O sea, sí. Lo dice expresamente el decreto por las dudas, ¿no? Y los directorios de todos los partidos políticos. Esto era lo que se vivía en esa época. Y en esa época esta gente es capaz de crear este centro de investigación, como lo decía José María, de ayuda a los sindicatos, a los pequeños productores, a la investigación, en tiempos donde nosotros con Rochita salimos en el 77, ¿no? No nos podíamos reunir más que de a 3 por la calle, acuérdense de esto. Más de 3 era un delito. Donde no se podían, por ejemplo, César Aguiar lo cuenta en el libro, estaban prohibidas las encuestas. No se podían hacer encuestas, de nada. Donde había ciencias subversivas por el hecho en sí, o sea, la sociología era subversiva. Y en este ambiente esta gente es capaz de crear estas cosas. Y además de crearlas pensando para adelante, pensando en lo que había que hacer, porque recién 3 años después de la creación del CIEDUR viene el plebiscito del 80. Y entonces pensar, juntando los que se fueron, los que tuvieron que irse, los que se quedaron, los presos, juntar a esta gente, acá ya fueron mencionados, que fue haciendo estas cosas, y poder tener esto hoy, de que hoy nos podamos encontrar acá quienes fuimos beneficiarios de esto, porque quien habla como beneficiario, porque cuando salimos de la cana vamos a trabajar en una fábrica, trabajamos 15 años, en esa fábrica allí nos aprendemos a hacernos algo de dirigentes sindicales y allí tiene un rol fundamental CIEDUR. ¿Cómo esperábamos esa hojita, porque era una hojita, el DATES, para saber algo, para poder aprender algo, para poder decir algo? Recién José María mencionaba, buscando papeles viejos, yo encontré algunos ejemplares del Uruguay hoy, estos son de mayo del 84. Acá estás, Martín. Y este es de Notaro y Canzani. Y fíjense ustedes que mayo del 84, por ejemplo, acá hay un sello que lo pueden ver los compañeros de la mesa que dice Unión de Trabajadores de SAMIC, porque no nos podíamos llamar sindicato. Es más, yo no podía ser delegado, era delegado clandestino porque estaba proscripto. Y en este otro, que también es de esa época, dice Asociación de Carpinteros Unidos Pro Soima, porque no nos podíamos llamar Soima, porque el Soima era ilegal. Entonces, comprábamos estas cosas para aprender, para informarnos, y esta gente era capaz de pensar en esa investigación, en esas publicaciones, y pensar en aquellos que teníamos más necesidades para aprender y para trabajar. Lo que hacen con los trabajadores rurales, con los sindicatos rurales, lo que mencionaba Rochita cuando empezamos a meternos en los montes de la Ruta 90. Cuando
reuníamos los sindicatos rurales por primera vez, algunos dirigentes, algunos que empezaban a ser delegados, dirigentes, interesados en estas cosas. Las primeras publicaciones de los temas de género, hoy tan desarrollados, pero en aquel tiempo era un atrevimiento científico plantearse investigaciones sobre temas de género como se plantea Ciedur. El tema de las tercerizaciones que empezaban y que Stolovich y el gallego Juan Manuel encararon, y otros. La preocupación, por ejemplo, por el sector informal y las pequeñas empresas y todo el interior. Y ver esto en ese marco de cosas que iban apareciendo. Lo que significó la contribución del Ciedur para la CONAPRO, para la Concertación Nacional Programática, que fue parte del proceso de salida a la dictadura y de la conquista de algunas cosas que empezamos a conquistar en la salida a la dictadura. Lo que significa en esos tiempos de transición, cuando mencionábamos hoy el plebiscito del 80, ese gran jalón de la historia, en ese mismo año Ciedur organiza el Uruguay de los 70, un seminario. Hay una anécdota preciosa que cuenta en el libro de que cuando fueron al seminario que lograron hacer en el Club Católico, y Raquel lo cuenta y que no pudo entrar porque la puerta estaba cerrada y no se animó a golpear por la duda que los milicos estuvieran adentro. Pero fíjense ustedes, en el 80 haciendo un seminario sobre el Uruguay del 70. De estas valentías, de estos colectivos, de esta gente de la cual no debemos perder memoria ni hacerle justicia, estamos hablando. Lo que significa después, cuando se avanza en esta última etapa que contaba José María, ya con la reinstalación democrática, ya con la preparación para los consejos de salarios, porque el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT se crea en 1989, ya estaba terminando, porque ya se venía el 90 y la calle eliminaba los consejos de salarios. Pero el Ciedur fue fundamental en esa etapa del primer gobierno de Sanguinetti, donde a través de la lucha sindical, popular y política logramos que por unos años volvieran los consejos de salarios inspirados en 1943. Y ahí estuvo el Ciedur. Lo que significa la reforma constitucional del 89, que establece el ajuste de las pasividades según los salarios. Y hoy Uruguay sigue siendo uno de los pocos países del mundo que tiene esa característica. Lo que significa el aporte de Ciedur hacia 1991, cuando se genera el Mercosur. Ustedes imagínense los que en aquel tiempo andaban Lalo por ahí, Cristina y otros dirigentes sindicales que están acá. En el 91, el movimiento sindical apoyar el Mercosur creado por Collor de Mello, Menem y Lacalle. Y teníamos que salir a explicarle a la gente, más o menos, dice Pablo, está bien, gracias Pablo. Y teníamos que salir a explicar que estábamos de acuerdo con ese Mercosur. ¿Y cuántas cosas hace Ciedur en ese momento para apoyarnos al movimiento sindical y a la izquierda para que tuviéramos herramientas para avanzar en ese proceso? Y puedo destacar también hacia el 92, cuando se crean dos primeros ámbitos de participación social en la gestión pública en Uruguay, que es la Junta Nacional de Empleo y el BPS, cuando entramos los directores sociales, y ahí también hay roles y competencias que Ciedur avanza en ese proceso.
permítanme para terminar otra cosa que creo que es muy sustantiva, que es la construcción unitaria que hace el CIEDUR en toda esta historia. La construcción unitaria más allá de lo que es la izquierda, centrada en la oposición a la dictadura y en la construcción democrática, pero que también después nos va generando esas costumbres que debemos valorar, potenciar y proteger, de la importancia de la unidad para seguir avanzando en este país. Yo tengo el privilegio de conocer a Angelito en los cuentos que él hizo. Y hoy Angelito Rocha y Martín Bucedas integran la unidad rural del Ministerio de Trabajo que mañana se reúnen a las 2 de la tarde, por las dudas. ¿Ah? Tengo el privilegio de conocer como estudiante de magisterio a Yamandú González. Y nos volvemos a encontrar en la cana con Yamandú. Y Yamandú en el trille de los recreos cuando podíamos, fue uno de los que me fue volcando al marxismo. Él con su concepción de origen anarquista. Y luego a Yamandú lo encontramos en el CIEDUR. Y siguió ayudando, luchando contra su asma, para seguir ayudando y a construir, por ejemplo, entre otras cosas, esas historias del movimiento sindical que desarrolló bajo la inspiración del equipo de historia con Raúl Jacobo en el CIEDUR. Y Luis Stolovich, al que también conocí en la cárcel, de los primeros comunistas que caen en el 75, yo que era muy joven en la cárcel, nos asombrábamos de que estaban cayendo gurises que a veces los hacían esperar en los cuarteles que cumplieran 18 para seguirlos para adentro. Esa fue de las barras que cayeron con Luis Stolovich como miembro de la Unión de Juventudes Comunistas. Y después de encontrarnos con Luis Stolovich, con Yamandú, con Angelito, y seguir compartiendo estas cosas de la vida y seguir construyendo, creo que esos ejemplos de unidad en la diversidad de ideas son los que nos garantizan las posibilidades de seguir construyendo el mejor futuro para el Uruguay. Muchas gracias por todo lo que han hecho en estos años. Agradecemos a Ernesto, como agradecimos a José María. Queremos recordar, ya que Ernesto ha citado, a compañeros y a compañeras que estuvieron con nosotros y que físicamente hoy no están. Bueno, por supuesto César Aguiar, Isabel Bove, Ricardo Carrere, Yamandú González, Lorenzo Goyeche, qué referente, Enrique Lemsider, Augusto Longhi, Lidia Rezano, Luis Stolovich, Horacio Martorelli, René Núñez. Algunas de las compañeras y compañeros que hoy físicamente no están. Queremos presentar ahora al siguiente panelista, el senador Pablo Mieres. El senador Pablo Mieres, senador de la República, es sociólogo, participó en los cursos del grado de Sociología que el CLAE comenzó a brindar en el 79. Cuando volvió la democracia y Laudelar hizo los llamados ayudantes en Sociología, él fue uno, entre otros, de los mejores calificados para ingresar como grado 2 a la Universidad de la República. Fue ayudante de César Aguiar en el 85 en Sociología, ciclo básico de la Facultad de Derecho. Todavía no existía la Facultad de Ciencias Sociales. Posteriormente trabajó en la construcción de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Católica junto a Cecilia Zaffaroni, José Arocena, Enrique Piedracueva, Agustín Canzani y varios más. Gracias, Pablo. Bueno, buenas noches a todos
Y la verdad que un gracias muy grande por la invitación. Para mí es un gran honor que esta actividad me hayan invitado a participar. Particularmente un gracias a Raquel Barreira y su hermano. Las casualidades de la vida, eran íntimos amigos de mis viejos en la época que yo era niño, y los recuerdo todavía. Recién hablábamos de unos caramelitos que traían cada vez que venían a casa. Pero la verdad que es un honor porque Ciedur, junto con los otros centros, fueron un bastión fundamental. Yo también soy un beneficiario, obviamente. Mi generación es beneficiaria directa del coraje, de la valentía, de la persistencia contra toda evidencia que significó Ciedur y los demás centros en esa noche oscura que se vivió, de la que hablaron los que me precedieron en el uso de la palabra. Para nosotros, yo soy generación 83, soy generación de la salida de la dictadura, soy de la generación que luchó por la recuperación democrática, nacimos a la vida adolescente en dictadura y sufrimos el sistema educativo de una época negra. La opción de los centros fue la generación que nos formó a nosotros. Está Constanza allí, nos formamos juntos en la época literalmente de las catacumbas, porque las clases eran de noche en unos salones oscuros en el colegio del seminario, que era donde se organizaba el grado en sociología. Pancho Pucci está también acá entre nosotros, era otro de los integrantes, Agustín Canzani, Augusto Longhi, Eduardo de León, Jorge Papadopoulos, Carmen Midaglia, toda una generación que nos formamos gracias a los centros, entre ellos Ciedur, y particularmente a César, ¿no? César a mí me enseñó a pensar, esa es la verdad. Él dio el curso de epistemología, teoría de la ciencia, en el grado en sociología en el año 79, y para mí fue una apertura de cabeza sobre la manera de pensar a la sociedad desde una perspectiva científica, objetiva, con criterio metodológico, con exigencia. Y Horacio Martorelli, que también nos enseñó la evolución de las doctrinas sociales. Un curso fantástico. Además, Horacio y César también eran espectaculares docentes, con una gran capacidad pedagógica. Y nosotros, para mí, era como un mundo que se abría, una oportunidad que no teníamos, por cierto, en la Universidad de la República. Yo creo que justamente los centros fueron eso para nuestra generación, la oportunidad de formarnos seriamente, pluralmente, con apertura teórica, conociendo todas las voces, que obviamente no estaban disponibles en la universidad. Era parte de la resistencia, de la lucha. En paralelo todos estábamos metidos, por cierto, en actividades para tratar de recuperar la democracia, que para muchos de nosotros era una experiencia que habíamos vivido de niños, pero que no habíamos vivido de jóvenes. Y los centros, tengo recuerdos muy, muy fuertes, porque toda la lectura que hice de los trabajos que hicieron ustedes, recuperando la memoria de Ciedur, genera una gran nostalgia, una época muy, muy dura, pero muy linda también. La verdad fue extremadamente fecunda, extremadamente creativa, siempre con esa sensación del temor y del riesgo y de hasta dónde, y el gran asunto de nuestra generación era cómo corríamos la línea, cómo corríamos el límite de la libertad, cómo recuperábamos eso perdido, y ese era un poco el juego, es decir, pero todo eso lo hacíamos en el marco también de un gran aporte de esta generación que hoy está conmemorando
la historia de Siedur y que fue la que nos enseñó, la que nos ayudó, la que de alguna manera nos brindó generosamente, la verdad con una enorme generosidad, sus conocimientos, su forma de pensar, sus valores, sus principios, sus criterios con respecto a la vida, a la democracia, al pluralismo, al respeto a lo distinto. Y los centros fueron eso, fueron el gran reservorio del pensamiento de las ciencias sociales y en general del pensamiento académico, del pensamiento intelectual. Allí se investigó en las peores condiciones, con las mayores dificultades, y también los centros que supieron reconvertirse en el retorno a la democracia. Yo creo que José María decía bien cómo se redefine el lugar de los centros, porque los centros de alguna manera eran, y el Siedur uno de ellos, con una acumulación de talentos impresionante, era como la universidad en el exilio, digamos, era como la universidad generada a un costado. Pero cuando la universidad vuelve a la autonomía y volvemos a la democracia, la gran pregunta era qué lugar juegan los centros, y jugaron un papel muy importante también en democracia, en gran medida también por la madurez de quienes asumieron la conducción de la universidad, y ahí yo quiero recordar la figura de Samuel Lichtenstein, que desde el rectorado de la universidad recuperada en democracia abrió un diálogo con los centros para que de alguna manera ese aporte tan rico de Siedur, CIESU, SIMBE, CIEP, CLAE, yo trabajé en el CLAE toda una vida, 20 años más, me formé allí porque en realidad el grado en sociología lo dictaba el CLAE tomando profesores de todos los centros. O sea que nosotros somos no solo beneficiarios, sino somos un producto. La generación nuestra es un producto de eso, de lo que fue ese lugar de reserva de la inteligencia, de la academia, del creer contra todo, porque había que mantenerse en ese apartamento de la calle Zavala, que lo recuerdo perfectamente, los lugares donde estaba reunido el grupo de agrónomos que trabajaban sobre la agricultura familiar, etcétera, etcétera. Danilo con sus estudios en materia económica, César y Horacio en las cuestiones de la sociología. La verdad, yo creo que era una necesidad este recordatorio, esta suerte de homenaje, esta suerte de recuperación de la memoria, y yo me siento muy honrado, la verdad que es un gran honor que me hayan invitado a transmitir el parecer de mi generación, que es que se siente en deuda con esta otra generación, porque de ahí aprendimos y ahí nos formamos. Y como decía César, divertite, que yo creo que era el gran asunto. Lo hicimos todo también con alegría, porque estábamos recuperando la democracia y defendiendo los valores del pensamiento y de la libertad. Nada más ni nada menos. Muchas gracias. Gracias Pablo. Ahora vamos a presentar nada menos y nada más que a un trabajador, el presidente de la Central de Trabajadores. Yo me tuve que apuntar algo porque si no iba a decir muchas cosas de Fernando. La Central Única de Trabajadores, el PCNT, es uno de los actores destacados de la sociedad de la cultura uruguaya, militante antes, durante y después de la dictadura, con sus muertes a cuestas y sus renaceres cada día, aportando a la construcción de una sociedad más justa, más plena. Fernando es uno de los que recoge el legado de esa historia fértil. Bienvenido, Fernando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me pasa algo muy similar a lo que dice Pablo. Me honra la invitación. Yo soy un poco menor que Pablo y que Ernesto, así que lo harían bastante mejor esta oratoria o el Lalo Fernández o Cristina, pero bueno, me toca a mí estar en este lugar.
confieso que voy todos los domingos a Tristán Narvaja y los sábados que no trabajo a alguna otra feria, así que tengo mucho material de Siedur. Creo que hasta podría vender una buena parte de él. No, regalar no, porque a mí me lo cobraron también. Pero sí es muy amigo, sí. Y realmente yo siento que Siedur, el movimiento sindical le debe mucho a Siedur. Y no es lo suficientemente justo cuando refiere a Siedur. Sobre todo en ese periodo 83, 84, 89, yo pienso que es un periodo absolutamente sustancial. Fíjense que a mí me tocó asumir la presidencia del gremio en el año 89 y yo era la segunda dirección del gremio y tenía 23 años. Casi impensable hoy, prácticamente impensable. Y con 23 años había que encarar la negociación colectiva y con 23 años había que encarar la afiliación masiva de trabajadores. Y otros compañeros, en el caso de Juanjo Ramos, le tocó agarrar la dirección de banca privada con 21 años. 21 años. Y el veterano era el Lalo, que yo calculo que tendría 30. O algunas, pero 30 con suerte y monedas. En el año del 1983 yo militaba en ACEP con el hijo Humberto Rodríguez y otros compañeros más. Y sentíamos eso que dice Ernesto, que un papelito era mucho más que conocimiento, era una caricia al alma, era sentir que había un grupo de académicos comprometidos con lo que la gente estaba tratando de hacer. Por eso creo que en cierta medida el movimiento sindical en la velocidad que tiene que vivir el día a día, no hace un justo reconocimiento a Siedur. Porque yo te diría que no existiría el Cuesta Duarte si no hubiera existido Siedur. Por muchos motivos y por muchas razones. La fundamental es entender que no hay movimiento sindical profundo si no hay una academia que lo respalde, si no hay un mundo académico que lo pueda apoyar. Sentirse que solo se puede es un acto de arrogancia que el movimiento sindical nunca debería tener. Y ojalá nunca lo tenga. Y en ese momento, para mencionar un tema, pensar en género, políticas de género en el Uruguay dentro de un movimiento sindical que su estética, su gráfica, eran hombres musculosos tirando de una cuerda, moviendo un engranaje, era demencial, compañero. Demencial. Y me acuerdo de los primeros trabajos de género de Siedur. Por ahí vi a Ana Aguilera y vi tantos compañeros que quiero a lo largo de la vida que no los voy a nombrar a todos porque, como dijo el compañero Alonso, puedo ser injusto. Pero que se haya instalado ese tema en el movimiento sindical y que hoy sea un tema de preocupación de todos los dirigentes sindicales, en buena medida es el producto de un comienzo de ese trabajo por parte de Siedur. Yo me acuerdo que una vez llamé a Guiar muy preocupado porque las encuestas nos daban mal. Y nosotros tenemos una carencia terrible. Cuando las encuestas nos dan mal, creemos que están mal hechas. Y si nos dan bien, las mencionamos. Y yo me acuerdo que me había venido una preocupación horrible, porque no sé si estábamos en la línea de las Fuerzas Armadas o por ahí, pero había algo que me había conmovido negativamente, que me había roto el alma. Y lo llamé para que me explicara, no por qué estaba mal hecha la encuesta, que me imaginaba que estaba bastante cercana a la realidad, porque uno también anda en la calle y más o menos sabe cuándo anda bien y también sabe cuándo anda mal, aunque se lo quiera negar, ¿no? Aunque de noche llegue y dice, anda todo bien. Uno sabe cuándo anda bien. Y recuerdo que me dio 3 o 4 pistas que, es como dijo Pablo, me hizo pensar 25 días, pero 3 o 4 pistas, no una charla de 4 horas, 3 o 4 pistas. Y bueno, son los que, yo creo que son imprescindibles esas personas, los que no te dicen que sí porque sí, sino que te dejan 4 o 5 pistas para pensar y para reflexionar. Y varias veces más, después llamé a varios sociólogos por este tema,
Confieso que ninguno me cobró, así que tendré que regalar las publicaciones, ni a mí ni al movimiento sindical. Y en un momento hasta tuvimos una reunión, varios dirigentes preocupados por el tema. Y bueno, yo creo que algunas pistas surgieron y algunas hemos podido llevar adelante y otras han quedado en el camino. Pero ¿cómo no ser reconocido con estas personas, no? Porque no hay por qué pensar en todos los temas igual a otro para poder compartir. Hemos llegado a veces en la sociedad uruguaya a creer que solo se pueden hablar casi con los que piensan idénticamente, votan el mismo partido, profesan la misma religión y son integrantes del mismo club de fútbol o de básquetbol. Si es de básquetbol, preferiría que fueran de Goes, que jugamos unos minutos contra Biguá. Entonces, lo que quiero decir con esto es, debemos mucho a Siedur, le debemos mucho a Ángel Rocha y a su trabajo en el medio rural cuando era bravo, cuando era complicado. Ahora sigue siendo complicado. Pero también a veces tendemos a generalizar las cosas como si nada hubiera cambiado. Y Ángel, yo creo que el otro día teníamos un problema ahí en el medio rural y yo decía, che, ¿por qué no llamamos a Ángel Rocha? Dice, no lo embromemos más, dijo alguien un poco más atinado que yo, ya lo hemos embromado bastante. Trabajó en el equipo de la Junae mucho tiempo, ahí está el negro Maceilot. Nos dio una mano bárbara. Yo creo que en buena medida, buena parte de los sindicatos que hay en el medio rural, no digo que sean su única responsabilidad, pero tiene gran responsabilidad en casi todos. Y esas gratitudes hay que tenerlas. Y confieso que algunos académicos de Siedur, también el Cuesta Duarte, se los apoderó. Eso no sé si es apropiación indebida o no, pero lo cierto es que se nutrió de compañeros cientistas sociales o compañeros que venían de otras profesiones que le dieron un insumo a ese instituto formacional, porque pensemos que en el 89 era un instituto muy embrionario, muy pequeño. Fíjense que funcionaba, yo no sé si en 10 o 12 metros cuadrados. Y de verdad me parece que hay cosas de Siedur que el movimiento sindical las pudo copiar, cuando el copiar no es malo. Por ejemplo, en un momento con Daniel Olescar convocamos a un llamado a economistas jóvenes que pudieran construir un equipo de asesoramiento precisamente para que los nuevos dirigentes sindicales, porque nosotros que teníamos 23 o 24 años, créannos que nos sentíamos experientes. Créannos que eso no sucedió. Y claro, ha pasado 20 y pico de años y hoy nos sentimos que no sabemos por qué estamos vivos. Porque claro, si estábamos en el 89 y seguimos en el 2017, algo andaba mal. Es que en esa época nos sentíamos experientes y sentíamos que había que darle formación a los nuevos dirigentes y en realidad los que precisábamos formación éramos nosotros mismos. El tiempo se encargó de ordenar la cabeza de cada uno de nosotros, creo yo. Y Ernesto marcó un momento para mí histórico fundamental, que fue cuando el movimiento sindical tenía que tomar una posición con el tema de Mercosur. Y era complicado, discutir ese tema era complicado. Cristina lo recordará con mayor precisión porque era la responsable del área. Pero era complicado. Y vaya si surgieron también elementos de peso para que el PCNT diera un apoyo crítico en una votación muy dividida, según recuerdo. O una luz que me viene a la cabeza me dice que fue una votación muy pareja. Y bueno, estar acá hoy es mucho más que decir, bueno, estos primeros 20 años de Siedur hace a la vida del movimiento sindical, sobre todo al movimiento sindical post-dictadura. Me consta absolutamente el reconocimiento que Pepe Delía tenía por Siedur. Me consta absolutamente, como me consta absolutamente la importancia que Pepe Delía le daba a su vínculo con la academia, con la universidad, con los cientistas. Los veía pasar a todos estos compañeros que nombró Alonso, a los que nombró Murro, a los que nombró... Yo los vi alguna vez en la central sindical. A Martín Bucedas, a Nica Blara de Stolovich, que nos asesoraban temas de desarrollo. Se me rompía la cabeza con el tema, pero más o menos fuimos hilvanando ideas. Y de última, hilvanando la principal idea, que no es posible construir solos,
que no se puede construir solo conocimiento desde la experiencia obrera o desde la experiencia del trabajo, que es necesario, y por suerte en el Uruguay se hace, mezclarse con la cultura, mezclarse con las ciencias, mezclarse con la academia, entender un poco más el comportamiento social, tratar de entenderlo, y no por eso transformarnos en profesionales, seguir siendo lo que somos, dirigentes sindicales, pero apoderándonos del conocimiento que otros han logrado construir y que nos sirve como herramienta fundamental para enfrentar situaciones que muchas veces nos sobrepasan. Yo recuerdo muy bien que Delía en uno de los consejos que daba decía, fíjense que las cámaras empresariales llevan 3 abogados, 2 economistas, y a veces ustedes van solos. ¿Por qué van solos? Decían. Porque nos sentíamos todopoderosos, compañeros. En un momento nos sentíamos más poderosos de lo que éramos. Y la realidad nos trajo a tierra. Y por suerte, en ese momento de transición, y obvio que esto no le pasó a todo el mundo, cuento casi una peripecia personal, entendimos que no bastaba tener un buen discurso para poder dirigir un sindicato. No bastaba con eso. Era una herramienta, como lo sigue siendo, pero no bastaba con eso. Había que tener conocimiento, había que tener método, había que estudiar y había que pensar en un movimiento mayor al que teníamos en ese momento. Bueno, hoy sería fácil decir que el movimiento sindical lo logró. Lo que sería injusto decir es que lo logró solo. Esto sería terriblemente arbitrario. Sería arbitrario con quienes conformaron CIEDUR y los otros centros, SINBE, y sería arbitrario con la realidad histórica, porque basta leer los documentos de asesoría de CIEDUR, no solo en el tema económico, en el tema social o en el tema de género, para ver el aporte que CIEDUR le hizo al movimiento sindical uruguayo. Naturalmente que el conocimiento de los trabajadores también le debe haber hecho un gran aporte a CIEDUR, porque son caminos de ida y vuelta. Pero me quedo con que cuando entré al movimiento sindical, a la dirección del movimiento sindical en el año 95, no encontré ningún compañero, ni uno solo, ni ninguna compañera que me hablara mal de CIEDUR. Ni uno solo. Todas eran experiencias importantes, el vínculo con Yamandú, las escrituras que Yamandú estaba haciendo en ese momento en su etapa final sobre historia de los sindicatos, algunas que quedaron sin concluir, pero que son aportes, herramientas fundamentales para un movimiento sindical que no documentaba, compañeros. El movimiento sindical tiene un vacío de documentación porque no guardaba un papel. Y Yamandú se ve que en su trabajo cotidiano iba guardando, tiene mucho material sobre la Federación de Magisterio y los trabajadores de educación primaria, y hay una muy buena investigación que hizo para el instituto. Una anécdota que nada tiene que ver con CIEDUR, sí con Ángel. Nos tocó estar juntos en Florianópolis, justamente en una cumbre de Mercosur. Y estaba con Julio García, creo que ninguno de los dos superábamos los 26, 27 años, y Ángel Rocha, que tiene yo creo que unos cuantos más que nosotros, nos invitó a caminar unos kilómetros por la playa, y con Julio dijimos, no, pero nos va a enlentecer mucho, porque entonces lo queríamos borrar a Ángel como fuera, que le habíamos puesto un apodo, pero Ángel persistente siguió y nos sacó como 1 kilómetro. ¿No? Y cuando vimos que no lo podíamos alcanzar, subimos y nos volvimos en ómnibus y dejamos a Ángel. Y hasta ahora nos acordamos con Julio, porque claro, ahora no lo alcanzaríamos nunca más. ¿Cómo tuvimos que dar? Bueno, después no me acuerdo qué mentira le dijimos a Ángel de por qué no lo habíamos alcanzado, pero no era la de que nos había superado físicamente. Se ve que caminaba mucho, nosotros caminábamos poco. Pero realmente siento que en CIEDUR he encontrado siempre un grupo de compañeros, incluso en la actualidad, hace poco participamos como oyentes precisamente de un trabajo sobre género y la falta de equidad en el trabajo, la brecha salarial, y nos parece que sigue siendo CIEDUR entonces alguien que nos brinda insumos para poder debatir temas que finalmente son centrales para la construcción de una sociedad más igualitaria. Gracias a CIEDUR
Gracias en nombre de toda la dirección del movimiento sindical, pero también gracias personalmente. Gracias. Bueno, agradecer a todos los panelistas. Ahora vamos a poner a nuestra polla. Bienvenida, Jacqueline, el Instituto Nacional de Colonización. Queríamos, en la década del 90, entre las jóvenes que apareció Soledad Salvador, Marisol, que hoy es la secretaria ejecutiva de CIEDUR, para que no quede la idea que aquello fue el pasado, sino que esto continúa y tiene vida, como cada uno de nosotros recrea todos los días la vida. Bienvenida, Marisol. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. La verdad que nosotros queríamos, simplemente contar, porque hay gente que a veces creo que no entendió esto de los primeros 20 años, creían que hoy cumplíamos 20 años, no, hoy cumplimos 40 años en el 2017, pero en realidad esos primeros 20 años tenían todo este nutriente que contaba Alonso, y él todo el tiempo ponía el empeño de que contáramos los otros 20, pero no le encontrábamos esa sustancia que tenían estos primeros 20, ¿no? Lo que queríamos contar era esa etapa. Y bueno, y agradecer que seguimos aprendiendo mucho. O sea, yo entré en el 94 por una suplencia de maternidad, Graciela Mazuki en el DATE, me tocó de jefe enseguida hasta Alonso, tenía a Luis Stolovich, habíamos trabajando de antes con Luis en el Poder Económico del Mercosur, donde nos había invitado a trabajar en forma honoraria, pero una tarea súper desafiante, ¿no? Eso de enfrentar la economía, pero desde el lado del poder, ¿no? Que todavía hoy hay gente que se asombra de imaginarse que existió un libro, ¿no? Develaba los secretos del poder, nada menos que en el Mercosur, después de haber hecho un trabajo para Uruguay. Y bueno, y ahí con Alonso aprendí como mucho, ¿no? De eso, que era cómo interactuar con un movimiento sindical donde venía, ¿no? con toda su fuerza, como lo transmitía Fernando, esta cosa de saberse que ellos sabían todo, pero que uno tenía que de alguna forma media sutil darles a entender para qué podía servir nuestro rol. Y un primer desafío fue ir a una negociación, ¿no? De cristalerías, me acuerdo, donde yo tenía que explicar, y había armado muy bien, siempre me acuerdo que me encantó esa forma de que pude expresar, ¿no? En una relación matemática cómo eso que la empresa les ofrecía, ¿no? Para cerrar, era un momento de evaluación de los correctivos por inflación en épocas de alta inflación, en el 94, y bueno, yo tenía que explicar, matemáticamente me lo hice en ese caso y resultó que la forma que la empresa la estaba proponiendo no tenía una lógica matemática detrás, y que más allá de que la negociación terminaba siendo política, pero esto de cómo a veces lo técnico ayudaba. Y en ese caso creo que la gente del sindicato de cristalerías todavía hoy, si me encuentro con ellos que andan en otros rumbos, se acuerdan de ese momento que vivimos, que para ellos fue mucho, ¿no? El haber ganado ahí un litigio, y bueno, fue mi primer travesía por el ministerio, ayudando y apoyando a los sindicatos. Después trabajamos bastante con Graciela Mazuki en toda la parte más de formación, y también todo el tiempo era aprender mismo de Alonso y eso, cómo interactuar con un ambiente donde en principio suponía que sabía todo, que nosotros teníamos que tratar también de entenderlos a ellos y aprender mucho de ellos para ver cómo transmitíamos lo que nosotros creíamos que sabíamos a su vez, pero que a veces no lo sabíamos transmitir. Entonces era como ese intercambio todo el tiempo, y ahí teníamos a Yamandú, que hoy miraba a Graciela, porque me acuerdo que Yamandú era como esa vara que te miraba con caras, ¿no? En función de qué le parecía, cómo estabas haciendo. Y Ángel, con todo su amor, que siempre por suerte también nos enseñaba eso, ¿no? Cómo todo se puede hacer siempre desde el amor, desde el cariño, hasta decirte algo de que no me parece bien, pero decírtelo con cariño, ¿no? Decir, ¿no? Capaz que a veces siempre me impresionaba, ¿no? Esa forma, esa calidez también de Rita, que ahora nos está tomando fotos ahí, y Gonzalo, que anda por allá, que creo que a todos nos toca un poquito en el corazón estos años iniciales de mi etapa inicial, pero que para ellos también, que eran jóvenes, creo que deberían de ser de sus primeros años. Bueno, ahora más bien agradecerles la presencia, decir que acá hay otros compañeros del CIEDUR, del nuevo CIEDUR, como en un momento le decía Alonso, y yo le decía, bueno, no le pongas ese rótulo, pero sí es verdad que hay un CIEDUR distinto, pero más bien porque se tuvo que ayornar. Me acuerdo que en aquella etapa se estaban terminando todos aquellos proyectos de 10 años, asesoramiento a sindicatos, etcétera. La idea de CIEDUR era que se creara un instituto como el Cuesta Duarte, o sea, de eso un poco es lo que vivimos, ¿no? De construir instituciones o posibilidades de que otros sigan desarrollando, ¿no? Y nosotros siempre seguir aportando cosas nuevas, no seguir siempre vendiendo el mismo producto. Bueno, Rosario Aguirre, que en el área donde yo después me reincorporé a CIEDUR fue en el área de desarrollo y género con Alma, pero que habíamos conocido a Rosario antes, y la verdad que tuve como, bueno,
todas esas enseñanzas que uno podía obtener de lo que decían la combinación entre la academia, ¿no? Y el movimiento social, sindical y después ya organizaciones de distinto tipo, ¿no? Mixtas, feministas, etcétera, pero que siempre uno tenía que desde la economía, que era como eso duro que sigue siendo hoy medio como, a veces cuando te ven en alguna charla dicen, bueno, capaz que lo dice mejor la economista, y yo trato de romper con ese mito de que los economistas sabemos algo que los demás no saben, y que es tan masculinizada como también se sigue creyendo hoy, y que también puede ser más humana, que es un poco lo que nos enseñaba Sedur, ¿no? Y yo, una vez me preguntaban los compañeros del área de Ana Aguilera, que son toda gente como mucho más nueva, del área de desarrollo y trabajo actual, qué significaba ese logo, y yo les dije lo que yo sentía que significaba, pero no sabía si estaba dicho en algún lado, que era un centro vinculado, ¿no? Que aportando a la sociedad, como vinculada con el medio, ¿no? Y que estaba destinada a dar para afuera, no era una academia suscrita hacia adentro y hacia sus propias paredes, como a veces pueden aparecer algunos institutos de investigación que, bueno, que estudian lo que a cada investigador le interesa, e importa poco cuánto de la sociedad uruguaya aprende, ¿no? A veces capaz estamos preocupados por cuánto aprende el norte o cuánto el norte valora sus conocimientos, pero no tanto cuánto aprende la sociedad. Creo que nosotros tenemos como esa marca firme que seguimos manteniendo de que lo que importa, por más que no lo puedas medir en publicaciones, ¿no? En papel, porque hoy ya más bien te conocen, el que me conoce a mí probablemente me conozca por la tapa de un libro, como me pasó cuando conocí a Martín, que era como ver en persona viviente la tapa del libro que había leído en economía, pero sí probablemente seamos como personas que aparecemos vinculadas a muchos de estos, muchas actividades sociales, muchas actividades de divulgación, ¿sí? Que bueno, que se valoran distinto porque estamos en medios distintos, y que eso es el Sedur de hoy, ¿no? El haberse ayornado a las nuevas etapas y a esto de que ya no existía un financiamiento tan fuerte del exterior en aquel momento, porque pasamos a ser país de renta media, me acuerdo, en los 90, y hoy por hoy pasamos a ser país de renta alta, o sea que estamos en otro nuevo desafío de cómo mantenernos vigentes, más allá de todos estos cambios que imponen también restricciones a la cooperación internacional, pero que bueno, seguiremos, o sea, la consigna es seguir viviendo y sobreviviendo a los tiempos que se vengan. Así que muchas gracias y esperamos que puedan compartir con nosotros sus impresiones. Queremos agradecer a José María, a Ernesto, a Pablo, a Fernando, a Marisol, por sus aportes. Ahora abrimos un momento para si alguna compañera o compañero quiere expresar algo. Los micrófonos están, no sé dónde está el micrófono, pero por ahí debe andar. Si alguien quiere compartir algo, este es el momento. A ver, Cecilia. Yo voy a decir algo, porque la verdad que siento un enorme agradecimiento por todo lo que acabo de escuchar de todos ustedes, porque estén aquí presentes, por estar juntos recordando aquellos tiempos y todas aquellas personas que tanto nos dejaron, a todos los que seguimos después. Lamento enormemente haberme equivocado de hora y no haber llegado puntual, realmente no me perdono a mí misma, pero bueno, era mi intención llegar en hora, pero la anoté mal, debe ser la edad, la altura. Pero bueno, estoy muy contenta de todas maneras de haber llegado con suficiente tiempo como para haber compartido todo esto con ustedes. Y estaba pensando, recién cuando tú hablabas, que si César te hubiera escuchado, se hubiera quedado muy contento, porque eso que tú decías me parece que representa muchas generaciones después el espíritu inicial de lo que fue Sedur y otras cosas que se crearon en aquella época, que era, la preocupación de César era, las ciencias sociales no pueden ser algo para que quede dentro de los muros de la universidad, que era un poco lo que de esa manera surgió. Antes se formaban gente en ciencias sociales para dar clases en la universidad, y su preocupación era, las ciencias sociales tienen algo que aportar a la sociedad en su conjunto, tienen que aprender de y tienen que aportar a, ¿no? Y todos aquellos que tienen que tomar decisiones en los distintos niveles de la sociedad tienen que poder utilizar esos conocimientos para hacerlo mejor y para construir una mejor sociedad y para generar el bien común. Y a eso dedicó su vida, ¿no? Y entonces, haberte escuchado a ti decir eso ahora, tantas generaciones después, que pudiste rescatar esa esencia, creo que te llenaría de alegría. Así que bueno, gracias a todos. Muchas gracias, Cecilia. ¿Alguien más? Acá hay gente muy calificada, yo no voy a nombrar a nadie, ¿no? Que
No, estoy viendo caras muy queridas y muy calificadas. El micrófono está disponible, no queremos embretar a nadie. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿No? ¿No? Si nadie quiere intervenir, nosotros vamos a agradecer una vez más la presencia de ustedes y que esto, lejos de ser un papel amarillento o nostalgioso, es una invitación a celebrar la vida y a renovar nuestros compromisos con los cambios cada día. Este mensaje que, bueno, ahora no se lo ve bien, que lo hizo Raquel, quería recordarnos que esa época no solo fue el terror, el horror, sino que también hubieron espacios donde se generaron solidaridad, se construyeron muchas de las cosas que hoy vivimos. Y queremos justamente eso, invitarlos a vivir esa alegría de continuar esta apuesta al cambio permanente, al compromiso personal y colectivo. Muchas gracias a todos.